Señor Dios Todopoderoso, te doy la honra y la gloria. Espíritu Santo, que tu unción venga aquí. Te doy gracias, Señor, me humillo a ti completamente. El honor y la gloria para ti. Y hoy vamos a hablar sobre llenas mi corazón de gozo de Dios y su unción junto al don de sanidad. Y esta es la palabra de esta semana. Mi corazón se llena de gozo al ver la cosecha, y como muchos son los que serán salvos. Tengan fe en esta dispensación. Se requerirá cada día. Ven, pasa tiempo conmigo y recibe mi aceite de gozo en mí. Gózate cada momento de tu relación conmigo. Ven a esta aventura que estamos a punto de emprender. El barco está listo para llevarlos hacia adelante en los planes que tengo. Pasa cada día, cada momento de tu tiempo conmigo. Son muchos los que no hacen el tiempo para estar conmigo en mi presencia. En mi presencia hay revelación que debo darle a mis remanentes. Lo que te servía antes ya no trabajará ahora. En mi presencia hay revelación que debo darle a mis remanentes. Y esto lo estoy repitiendo, hay una razón. Lo que te servía antes ya no trabajará ahora. Estoy haciendo muchos cambios en la vida de mis remanentes, preparándolos para lo que viene. Solo por medio de mi unción y el recibir mi gloria, que caerá en las naciones, sus vidas serán transformadas. Muchas son las batallas que tenemos que enfrentar contra el enemigo, pero ya has obtenido la victoria en mí. Usa las armas de batalla que te he revelado. Solo pasando tiempo conmigo, sabrá cuál es mi próximo paso en los planes que tengo para ti. Son muchos los cambios que estoy haciendo en Delaware. Estoy usando la circunstancia para llamar la atención de muchos. Es tiempo de orar, pasar tiempo conmigo y recibir las instrucciones que tengo para ti. El tiempo es corto y hay mucho trabajo por completar. Ve al ojo de la tormenta. Encontrarás paz en mí. Se verán muchas sanidades en esta dispensación, y lo que era imposible será posible para mí, en mí. Y este verso me lo dio el Señor, Isaías 61, versículo 1 al 3. El Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. En el versículo 2, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están en duelo. Versículo 3, y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de fiesta en vez del espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor para mostrar su gloria. El Señor, lo que quiere decir aquí, nos quiere dar gozo. Nos quiere dar gozo, nos quiere dar una sanidad, pero una alegría en el Señor. Que nos gocemos en la presencia de Dios. Dios nos ama a todos. Quiere que sepamos de su sanidad. Dios sana sus corazones. Nos llena de su gozo. El aceite de su sanidad es la unción que solamente Él nos puede dar. Y aquí hay una historia en el libro de Hechos, sobre un soldado romano en el tiempo de Jesús. En Hechos capítulo 10, y voy a leer los versículos 1 al 48, y así como voy leyendo voy a ir explicando. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el Italiano. En el versículo 2, y él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente.
¿Qué queremos decir con él? Cornelio respetaba a los judíos y los judíos los respetaban a él. Él hacía muchas cosas por Israel. Un día, a las 3 de la tarde, él tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios y se les acercaba y le decía, Cornelio. Y en el versículo 4, ¿qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio. Mirándolo fijamente y con mucho miedo, Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda. Le contestó el ángel. Y en el versículo 5, envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón, el cual es apodado Pedro. Versículo 6, él se hospeda con Simón el curtidor, que tiene una casa junto al mar. Y esto era en la área de Cesarea. Versículo 7, después que se fue el ángel que le había hablado, Cornelio llamó a 2 de sus siervos y a un soldado devoto de los que le servían regularmente. Y en el versículo 8 les explicó todo lo que había sucedido y los envió a Jope. La visión de Pedro. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar. Era casi de mediodía. En el versículo 10, tuvo hambre y quiso algo de comer. Mientras se lo preparaban, le sobrevino una estasis. Versículo 11, vio el cielo abierto y algo parecido a una gran sabana que, suspendida por 4 puntas, descendía hacia la tierra. En otras palabras, él está viendo los cielos abiertos. Pedro tuvo una visión. Él ve los cielos abiertos. Él está viendo al Señor, en otras palabras, en estos versículos. En el versículo 12, en ella había toda clase de cuadrúpedos, como también reptiles y aves. Versículo 13, levántate, Pedro, mata y come, le dijo la voz. Y esa es la voz de Dios, la voz de Jesús. Versículo 14, de ninguna manera, Señor, replicó Pedro, jamás he comido nada impuro e inmundo. ¿Y por qué ellos dicen así? Porque los judíos siempre han tenido una manera, ciertas cosas que ellos no comen. En el versículo 15, por segunda vez le insistió la voz, lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Versículo 16, esto sucedió 3 veces y enseguida la sábana fue recogida al cielo. Versículo 17, Pedro no atinaba a explicarse cuál podría ser el significado de la visión. Mientras tanto, los hombres enviados por Cornelio, que estaban preguntando por la casa de Simón, se presentaron a la puerta. Versículo 18, llamando, averiguaron si allí se hospedaba Simón, apodado Pedro. ¿Qué podemos ver aquí? Los judíos tenían ciertas costumbres y ellos no comían cierta carne por la ley de Moisés. Entonces, en el versículo 19, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión que le dio ese ángel, el Espíritu le dijo, mira, Simón, 3 hombres te buscan. Versículo 20, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Versículo 21, Pablo bajó y les dijo a los hombres, aquí estoy, yo soy el que ustedes buscan. ¿Qué asunto los ha traído por acá? Y versículo 22, ellos le contestaron, venimos de parte del centurión Cornelio, un hombre justo y temeroso de Dios, respetado por todo el pueblo judío. Un ángel de Dios le dio instrucciones de invitarlo a usted a su casa para escuchar lo que usted tiene que decirle. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? Cornelio, que él era temeroso de Dios y él no conocía de Dios, respetaba a Dios
escuchó la voz de un ángel. Y en el libro de Lucas, cuando estamos hablando de la sanidad, uno de sus trabajadores, en aquel momento que decía, yo no soy digno. ¿Y por qué él decía que no era digno? Porque él todavía no se había convertido al cristianismo en aquel momento. Pero su fe, por la fe, uno de los trabajadores de él fue sanado. Entonces, al día siguiente, Pedro se fue con ellos acompañado de algunos creyentes de Jope. Versículo 24, un día después llegó a Cesarea. Cornelio estaba esperándolo con los parientes y amigos íntimos que había reunido. Versículo 25, y al llegar Pedro a la casa, Cornelio salió a recibirlo y postrándose delante de él, le rindió homenaje. Versículo 26, Pedro hizo que se levantara y le dijo, ponte de pie, que solo soy un hombre como tú. Versículo 27, Pedro entró en la casa, conversando con él, y encontró a muchos reunidos. En el versículo 28, entonces les habló así: ustedes saben muy bien que nuestra ley prohíbe que un judío se junte con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha hecho ver que a nadie debo llamar impuro o inmundo. Y cuando Dios le dijo que no le podía llamar a ellos inmundo o extranjero, porque para Dios todos somos iguales. En aquel tiempo los judíos solamente estaban con los judíos, pero Dios le hizo ver a él por medio de un ángel, y Pedro obedeció la voz, así que él fue a ver a Cornelio. Y eso es lo que le llaman los gentiles. Versículo 29, por eso cuando mandaron por mí, vine sin poner ninguna objeción. Ahora permítame preguntarles, ¿para qué me hicieron venir? Versículo 30, Cornelio contestó, hace 4 días, a esta misma hora, a las 3 de la tarde, estaba yo en casa orando. De repente apareció delante de mí un hombre vestido de ropa brillante. Y en el versículo 31, y me dijo, Cornelio, Dios ha oído tu oración y se ha acordado de tus obras de beneficencia. ¿Qué estamos diciendo aquí en otras palabras? Dios, si confiamos en Dios, Dios siempre oye nuestras oraciones. Y porque Cornelio tiene fe, y también por sus obras, sus buenas acciones, él mandó un ángel a él, le dio favor. Por lo tanto, envía a alguien a Jope para hacer venir a Simón, apodado Pedro, que se hospedaba en la casa de Simón el curtidor junto al mar. Versículo 33. Así que inmediatamente mandé a llamarte, y tú has tenido la bondad de venir. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos diga. Versículo 34. Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y a los que actúan con justicia. Versículo 36. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Versículo 37. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. En otras palabras, Dios nos ama a todos. Cornelio tenía la fe en Dios y reunió a muchas personas para que ellos oyeran la buena noticia, como se oye en las naciones ahora. Versículo 38, me refiero a Jesús de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. En otras palabras, la liberación. Fueron sanados espiritualmente y sanando a todos los que estaban oprimidos, y porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén.
Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. En el versículo 41, no a todo el pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y bebimos con Él después de la resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez vivos y de los muertos. En el versículo 43, Él da testimonio de todo. Esto viene de testimonio de todos los profetas. De todo el que cree, Él recibe, por medio de su nombre, el perdón de los pecados. Versículo 44. Mientras Pedro estaba todavía hablando, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Versículo 45. Los defensores de la circuncisión que habían llegado con Pedro se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los gentiles. Pues los que oían hablar en lenguas y alabar a Dios, entonces Pedro respondió: ¿acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, al igual que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos por algunos días. En otras palabras, Cornelio tuvo fe. Cornelio recibió al Espíritu Santo, fue bautizado, y todas las personas que estaban ahí fueron bautizadas por el Espíritu Santo, recibieron la noticia. Ellos necesitaban la buena noticia, la enseñanza de Jesús, cómo Jesús murió en la cruz para sacrificar su vida por nosotros, por los pecados. Así que Cornelio tuvo una visión, la cual el ángel de Dios se acercaba y era reverente y generoso. Por lo tanto, él llevaría la buena noticia al imperio romano cuando se fuera, y él se convirtió al cristianismo. Tuvo mucha fe en que Jesús sanó a uno de sus sirvientes, y esa referencia lo puedes ver en el libro de Mateo o Lucas. Esto demuestra que Dios recompensa a los que buscan con sinceridad. Él fue bautizado y respetado por los judíos. En su conversión ayudó a que la iglesia es para todos, para los gentiles, para las naciones, para todos nosotros. Dios no tiene favoritos. Dios nos ama a todos. Y Él fue liberado, todos fueron libres. Todos fueron sanados espiritualmente, enfermedades. En otras palabras, recibieron esa alegría, recibieron sanidad en el corazón y el Espíritu Santo. Y con esto los dejo. Señor Todopoderoso, te doy gracias, mi Espíritu Santo. Señor, gracias, Señor, por derramar esta agua viva en ti. Señor, que todos los que han aprendido esta enseñanza, Señor, que sea una bendición para ellos. La honra y la gloria para ti. Y con esto los dejo. Amén.